Hay un momento, específico y brutal, en que la armadura falla. No es gradual. No te avisa. Sucede frente a 300 personas, bajo luces de estudio que no perdonan nada, cuando alguien hace la pregunta que llevas 20 años evitando. Y de repente tus manos tiemblan. Tu garganta se cierra. El papel que sostienes vibra como una hoja en un huracán. Y lo peor no es caer. Lo peor es que te están viendo caer. Y lo que ven no es a la profesional invencible. Ven a la niña de 8 años que llevas décadas escondiendo. La mayoría de nosotros construimos armaduras. No de acero, sino de perfeccionismo, de control, de una imagen impecable que nunca muestra una grieta. Nos enseñaron que la vulnerabilidad es peligro, que mostrar miedo es mostrar debilidad, que si bajas el escudo, te destruyen. Y durante años, la armadura funciona. Hasta que no funciona. Hasta que el peso de mantenerla aplasta algo que no sabíamos que todavía existía dentro. Lo que vas a escuchar es la historia de una mujer que construyó la armadura más sofisticada del mundo y descubrió, en el momento más público y humillante posible, que era una fortaleza de cristal. Que todo lo que creía que la protegía también la mantenía prisionera. Es también la historia de lo que Brené Brown llama valentía radical. No la ausencia de miedo, sino la decisión de presentarse tal como eres cuando más duele hacerlo. Brené Brown pasó más de 20 años investigando la vergüenza, la vulnerabilidad y lo que hace que las personas puedan vivir con el corazón abierto. Lo que encontró lo cambió todo. Las personas que vivían con mayor sentido de amor y pertenencia eran exactamente las que se atrevían a ser imperfectas. No las más exitosas. No las más blindadas. Las que tenían el coraje de ser vistas. Esto no es un libro sobre debilidad. Es un libro sobre el único tipo de fortaleza que no se rompe bajo presión. Basado en el libro El don de la imperfección y Dare to Lead, de Brené Brown, y adaptado en formato narrativo para hacer sus ideas prácticas y envolventes. Capítulo 1. La fortaleza de cristal. Cuando la perfección es la máscara del miedo. Helena Vance no se vestía por las mañanas. Se blindaba. El proceso era un ritual litúrgico de precisión militar ejecutado en el silencio aséptico de su ático en el Upper East Side. Primero, la ducha de contraste, agua helada para cerrar los poros y despertar el sistema nervioso, borrando cualquier residuo de sueño o debilidad humana. Luego, la capa base, lencería funcional, invisible, que no marcara la piel. Después, la armadura exterior, un traje de chaqueta de Saint Laurent, negro, corte afilado como una navaja, sin una sola arruga, sin una sola hebra fuera de lugar. El maquillaje no era decorativo, era correctivo, una máscara diseñada para no distraer. Y finalmente, los zapatos, stiletos de 10 centímetros que convertían su caminar en un sonido percusivo de autoridad. Clic, clac, clic, clac, el sonido de alguien que no pide permiso. Helena se miró en el espejo de cuerpo entero. Lo que le devolvía la mirada no era una mujer de 40 años, era un algoritmo de eficiencia. Era la solucionadora. En el mundo de las relaciones públicas de alto riesgo, Helena Vance era la persona a la que llamabas cuando el edificio ya estaba en llamas y los bomberos habían huido. Su lema, grabado en la mente de cada asociado junior de su firma, era simple y brutal. Nunca dejes que te vean sangrar. Si sangras, los tiburones huelen el agua. Si no sangras, eres el tiburón. Hoy era un día de tiburones. Senador Richard Sterling, un candidato presidencial con una familia de anuncio y un historial de transacciones financieras en las Islas Caimán que acababa de filtrarse a la prensa. El trabajo de Helena era simple: poner al senador frente a las cámaras, ejecutar la estrategia de negación plausible y redirección emocional, y salir del edificio antes de que las preguntas se volvieran personales. Llegaron al hotel. El aire estaba cargado de hostilidad. Cientos de periodistas se agolpaban. Helena entró por la puerta de servicio, su rostro una máscara de calma impasible. «No puedo hacer esto, Helena», dijo Sterling en la sala de espera, con la voz temblorosa. «Tienen los documentos, tienen los correos, me van a destruir ahí fuera». Helena se acercó a él sin tocarlo. El contacto físico era ineficiente. «La verdad es irrelevante», dijo. «Lo único que importa es la percepción. Usted no va a hablar de los documentos, va a hablar de la casa de brujas. Va a mostrar indignación, no miedo. El miedo es una admisión de culpa. La ira es una defensa de la dignidad. Pero tengo miedo», susurró el hombre. «Siento que voy a vomitar». «Trágueselo», ordenó Helena, ajustándole la corbata con un movimiento seco.
Vomitar es humano. Usted necesita ser un monumento. La vulnerabilidad es para las víctimas, senador. Y usted es un líder. Póngase la armadura. Ahora. Lo empujó hacia el escenario. Las luces de los flashes estallaron como granadas de luz. Elena se quedó en el lateral, en la penumbra, observando. Todo iba según el guión. Sterling estaba ejecutando la indignación perfectamente. Elena sintió esa familiar descarga de dopamina que le daba el control. Y entonces, sucedió. No fue un error del senador. Fue un error de ella. O más bien, un fallo del sistema. Un periodista del New York Times llamado Miller levantó la mano, pero no dirigió la pregunta al senador. Se giró y miró directamente a la penumbra, donde Elena creía ser invisible. «Señorita Vance», dijo Miller. Su voz resonó en el sistema de audio. «Una pregunta para usted». El silencio cayó sobre la sala. Esto no estaba en el guión. «Las preguntas son para el senador, señor Miller». «No, esta es para usted. Tenemos registros que muestran que fue su firma la que creó las empresas fantasma para el senador hace 3 años, antes de que él fuera su cliente oficial. Usted no solo está limpiando el desastre, Elena. Usted lo arquitectó. ¿Cómo justifica éticamente construir mentiras para ocultar la corrupción sistémica?» El mundo de Elena se detuvo. No era la acusación lo que la paralizó. Era algo más profundo. Miller había mirado a través de ella, había visto detrás de la armadura. Había expuesto no solo una acción profesional, sino su esencia. Arquitecta de mentiras. De repente, el calor de los focos se volvió insoportable. Elena sintió un zumbido en los oídos, agudo y penetrante. Su corazón empezó a galopar desbocado contra sus costillas. «Respira», le ordenó su cerebro lógico. «Desvía la pregunta. Ataca la credibilidad del periodista. Sonríe con condescendencia». Pero su cuerpo no obedeció. Elena abrió la boca para hablar, pero no salió sonido. Su garganta se cerró. Sus manos, siempre firmes, empezaron a temblar. Visiblemente, el papel que sostenía vibraba como una hoja en un huracán. Los flashes se intensificaron. Ya no apuntaban al senador, apuntaban a ella, capturaban el temblor, capturaban el sudor que empezaba a romper la base de maquillaje mate. «Me están viendo», pensó Elena con horror. «Me están viendo de verdad. Están viendo a la niña asustada. Están viendo el fraude, la vergüenza, ese sentimiento cálido y viscoso que Brené Brown describe como la experiencia intensamente dolorosa de creer que somos defectuosos y por lo tanto indignos de amor y pertenencia, inundó cada célula de su cuerpo. No era culpa, que es hice algo malo. Era vergüenza, que es soy mala. Las rodillas de Elena cedieron. Tuvo que agarrarse al podio para no caer. Un gemido, un sonido animal y roto, escapó de sus labios cerca del micrófono. «No puedo», susurró, y el audio amplificó su debilidad a toda la sala, a todas las cámaras en directo, a todo Internet. Y luego, huyó. Elena Vance, la mujer de hielo, la guerrera invencible, dio media vuelta y corrió. Salió del escenario tropezando con sus propios estiletos, buscando la salida de emergencia como un animal herido. Detrás de ella, el caos estalló. Pero Elena no lo oyó. Solo oía a los gremlins de su cabeza gritando a coro. «Lo sabíamos. Sabíamos que no eras suficiente. Sabíamos que eras un fraude. Ahora todo el mundo lo sabe». Las siguientes 48 horas fueron un estudio de caso sobre la aniquilación digital. El video de su colapso se volvió viral en minutos. El hashtag Elena Vance Meltdown fue tendencia mundial. Los memes eran crueles. La llamaban la reina de hielo derretida. Analizaban su temblor cuadro por cuadro. Elena se encerró en su ático. Bajó las persianas. Desconectó el teléfono. Se metió en la cama vestida, con el traje de Saint Laurent arrugado, y se cubrió la cabeza con el edredón. No comió. No durmió. Solo repetía la escena en su mente, una y otra vez. La vergüenza era un peso físico que la aplastaba contra el colchón. Al tercer día, Arthur, el socio principal de la firma, subió al apartamento oscuro y encontró a Elena bebiendo vino tinto directamente de la botella a las 10 de la mañana. «La junta se reunió anoche», dijo Arthur. «El cliente Sterling ha negado todo conocimiento de las empresas fantasma. Te ha echado la culpa a ti. Dice que actuaste por tu cuenta. Y con ese espectáculo que diste, la opinión pública te ha juzgado culpable. La debilidad se interpreta como admisión de culpa, Elena. Tú me enseñaste eso. Fue un ataque de pánico, Arthur. Soy humana. En este negocio no podemos permitirnos ser humanos. Los humanos van a la cárcel». Arthur dejó un sobre la mesa. «Estás suspendida indefinidamente».
La firma necesita distanciarse de ti hasta que esto se calme. Pero tenemos una condición para tu eventual regreso. Tienes que arreglarte. Hemos reservado una plaza para ti en el santuario. Es un centro de retiro ejecutivo en Colorado. Lo dirige una tal doctora Sara. Dicen que arregla a gente rota. Ve allí. Pasa un mes. Si vuelves entera, hablaremos. Elena miró el sobre. El santuario. Sonaba a secta. Sonaba a sentarse en círculo y hablar de sentimientos y llorar y abrazarse. Elena odiaba eso. Para ella, la vulnerabilidad era sinónimo de peligro. Era darle al enemigo el cuchillo y señalarle dónde estaba tu corazón. Brené Brown define la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Elena había dedicado su vida a eliminar la incertidumbre, mitigar el riesgo y evitar la exposición. No voy a ir, dijo en voz alta. No necesito terapia, necesito una estrategia. Pero entonces, miró su reflejo en la pantalla negra del televisor apagado. Vio a una mujer destruida. Vio a una mujer que estaba sola. No tenía amigos a los que llamar. No tenía familia. Solo tenía vino y vergüenza. Si no iba, estaba acabada. Si iba, quizás podría encontrar una manera de reconstruir su armadura, hacerla más fuerte, más impenetrable, para que nadie nunca más pudiera verla temblar. Iré, decidió Elena, con una determinación fría. Iré a ese retiro estúpido, aprenderé sus trucos psicológicos, arreglaré el fallo en mi sistema, y volveré para destruir a Miller y a Sterling. No iba para sanar, iba para rearmarse. El santuario no era un spa de lujo, como Elena esperaba. Era un conjunto de cabañas rústicas de madera en medio de un valle rodeado de montañas imponentes. No había wifi, no había servicio de habitaciones. Elena llegó arrastrando su maleta Louis Vuitton por un camino de grava, maldiciendo cada piedra. En la recepción, una mujer joven le quitó el teléfono móvil. «Es la regla», dijo la chica sonriendo. «Desintoxicación digital». Elena sintió el pánico subir, pero lo reprimió. Entregó el teléfono como quien entrega un órgano vital. La primera sesión era esa misma tarde, en el gran salón, un espacio circular con ventanales que daban al bosque. Elena entró con la barbilla alta, escaneando la sala. Había unas 15 personas. Reconoció a un CEO de tecnología que había tenido un escándalo. Reconoció a una actriz que había salido de rehabilitación. Era la isla de los juguetes rotos de la élite. Elena se sentó en la última fila, cruzó las piernas y los brazos, creando una barrera física entre ella y el mundo. Su lenguaje corporal gritaba: «No estoy aquí, soy mejor que vosotros, esto es un trámite». Entonces entró la doctora Sara. Elena esperaba a alguien con bata blanca o quizás a una hippie con túnicas de lino. La doctora Sara era una mujer de unos 50 años, con vaqueros, botas de vaquero y una camisa blanca remangada. Tenía el pelo gris suelto y una cara que irradiaba una especie de autoridad tranquila, como la de alguien que ha visto tornados y no ha parpadeado. Sara no subió a un estrado. Se sentó en una silla en el centro del círculo. «Bienvenidos a la arena», dijo. Su voz era grave y cálida. «La mayoría de ustedes están aquí porque creen que algo salió mal», continuó Sara. «Creen que tuvieron un fallo. Creen que si hubieran sido más perfectos, más inteligentes o más fuertes, no estarían aquí. Están aquí porque su armadura se rompió. Y tengo una mala noticia para ustedes. No vamos a arreglar su armadura. Vamos a quitársela». Elena sintió un escalofrío de ira. «Ni lo sueñes», pensó. «Si me quito la armadura, me matan». Sara caminó directamente hacia Elena. Se detuvo a 1 metro de ella. «Dígame, señorita Vance. Usted construyó una carrera basada en la invulnerabilidad, en el control, en la imagen perfecta. ¿Cómo le ha funcionado eso realmente? ¿Se siente poderosa ahora mismo? ¿O se siente como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos?» La pregunta fue un puñetazo. Elena se quitó las gafas de sol lentamente. «Me ha funcionado muy bien, doctora», dijo con su voz de tiburón. «He ganado millones, he elegido presidentes. El único problema fue un momento de debilidad biológica. Estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a pasar». Sara sonrió, no una sonrisa burlona, sino una sonrisa triste y compasiva. «Entonces, Elena, prepárate para una larga lucha, porque la armadura pesa y te está asfixiando. Crees que te protege de ser herida, pero en realidad te protege de ser vista, y no puedes ser amada si no eres vista». Elena cruzó los brazos más fuerte, sentía una resistencia física, visceral, a cada palabra de Sara.
Pero esa noche, en su cabaña solitaria, sin teléfono, sin vino y sin trabajo, la pregunta de Sarah rebotó en su mente. ¿Cómo te ha funcionado eso realmente? Y en el silencio vivo de la montaña, Helena Vance supo, por primera vez, que no tenía una respuesta. Brené Brown pasou máis de 20 anos mergulhada nos dados máis perturbadores da psicología humana. O que acontece quando as persoas acreditan que non son suficientes. Non suficientemente boas, bonitas, inteligentes, ben-sucedidas. Esa crenza, que ela chama de cultura da escasez, non é unha patología rara. É o pano de fundo constante de unha xeración inteira que creceu aprendendo que o valor pessoal é unha competición de pontuación. Helena non había inventado súa armadura do nada. Había construído unha resposta perfeitamente lógica a un mundo que a había punido por ser vulnerável e recompensado por ser invulnerável. O problema é que as armaduras máis eficientes tamén son as máis perigosas, tórnanse indistinguíveis da pele. O conceito que Sarah introduciría no segundo día, e que Helena resistiría con toda a forza de súa arquitectura psicológica, é o que Brown chama de vergoña versus culpa. A distinción parece semántica até que você a sente nos osos. A culpa é, fiz algo ruim. A vergoña é, sou ruim. A culpa, paradoxalmente, é saudável. É o mecanismo de responsabilidade que nos permite recoñecer cuando erramos, corrigilo e seguir en frente. A vergoña é corrosiva. Non motiva, non inspira, paraliza. E a vergoña, diferente da culpa, non tolera testemunhas. Cuando alguén nos ve en noso momento de vergoña, a experiencia é de exposición total, de nudez emocional, de ser visto pelo que verdadeiramente somos, insuficientes. Helena había construído toda súa carreira ao redor de unha premisa central. Nunca deixe que te vejam. Non porque fose unha mentirosa patológica, mas porque aprendera muito cedo que ser vista significaba ser julgada, e ser julgada significaba ser encontrada en falta. A menina de Ohio que cheiraba a barato había construído unha cidadela tão elaborada que nem ela mesma conseguía máis distinguir onde terminaba a armadura e onde comezaba a pessoa. Cuando Miller fez a pergunta naquela sala de imprensa, o que ele perfurou non foi apenas unha reputación profesional. Perfurou 30 anos de arquitectura defensiva construída sobre unha crenza fundamental, que ela só merecía espazo no mundo se fose perfeita. La investigación de Brown que más perturbó a Helena cuando Sarah la citó por primera vez era aparentemente simple. Las personas con mayor sentido de amor y pertenencia simplemente creían que lo merecían. No lo habían ganado con logros, no lo habían demostrado con perfección, simplemente creían que eran dignas de conexión. Brown llama a esto wholeheartedness, vivir con el corazón completo, y lo describe como una práctica, no un estado que se alcanza. Las personas que viven de esta manera comparten una cosa en común: el coraje de ser imperfectas, no la habilidad de ser perfectas. El coraje de presentarse sabiendo que no lo son. Helena, que había pasado décadas perfeccionando la habilidad de parecer perfecta, se enfrentó por primera vez a la posibilidad de que el camino no fuera perfeccionar más. Era soltar. Esa primera noche en su cabaña, Helena hizo algo que no había hecho en años. No planeó nada. No elaboró estrategias. No calculó movimientos. Se quedó sentada en la oscuridad de la montaña escuchando el silencio que ella, en su vida en Manhattan, siempre había llenado con ruido deliberado. Llamadas, emails, el rumor constante de una televisión encendida que nunca miraba. El silencio que tanto temía era, descubrió, sorprendentemente tolerable. No era el vacío que esperaba. Era algo más parecido a un espacio. Un espacio donde las preguntas que llevaba décadas evitando encontraban por primera vez suficiente silencio para hacerse oír. Existe una palabra que Brown usa repetidamente en su pesquisa e que Helena teria rejeitado con desprezo en cualquier punto anterior de su vida. Coragem. Non a coragem de enfrentar adversarios en uma sala de crise. Non a coragem de facer ligações difíceis às 3 da manhã quando un escándalo está se desenrolando. A coragem de ser vista. A palabra coragem vem do latín cor, que significa corazón. En su forma original, ter coragem significaba contar su historia con todo o corazón. Helena tinha sido extraordinariamente corajosa, no sentido que su industria recompensaba. A coragem do controle, da frieza, da eficiencia sob pressão. Mas nunca había practicado a coragem original, a de contar que era, o que sentía, o que temía, sem filtro estratégico. O perfeccionismo que Helena practicaba no era a busca da excelencia. Brown faz esa distinción con clareza en su pesquisa.
A busca da excelencia é motivada internamente. É uma vontade de crescer e melhorar por puro prazer de fazer bem. O perfeccionismo é motivado externamente. É a crença de que se eu pareço perfeita, posso evitar a dor do julgamento, da vergonha e da culpa. Helena não buscava a excelência porque a motivava, buscava a perfeição porque a protegia. E a diferença entre as duas é a diferença entre uma vida construída sobre combustível próprio e uma vida construída sobre o medo de ser vista falhar. O primeiro tipo de vida expande como tempo. O segundo contrae. La tarde del primer día, cuando el grupo salió a caminar por los senderos del valle, Helena se quedó rezagada. No porque estuviera cansada, sino porque el ritmo del grupo le resultaba insoportablemente lento. En su mundo, caminar era desplazarse del punto A al punto B en el menor tiempo posible. Aquí, el grupo se detenía frente a árboles, señalaba pájaros, hacía pausas arbitrarias para observar la luz entre las hojas. Helena los observaba con una irritación que gradualmente, durante los 40 minutos que duró la caminata, fue transformándose en algo más interesante: curiosidad. No sobre los pájaros o los árboles, sobre la posibilidad de que hubiera una forma de estar en el mundo que no requiriera velocidad constante, que el valor de un momento no dependiera exclusivamente de su utilidad. Sara lo había mencionado durante la primera sesión en términos que Helena había catalogado como sentimental, pero que ahora, sola en el sendero, empezaba a reconsiderar. La práctica de la gratitud no es una técnica de bienestar para personas con demasiado tiempo libre. Es, según la investigación de Brown y de docenas de psicólogos positivos, el correlato más consistente del sentido de pertenencia y conexión. Las personas que practican la gratitud de manera regular, no como performance ni como Instagram, sino como práctica genuina de reconocer lo que tienen antes de lamentarse por lo que les falta, reportan consistentemente mayor resiliencia, mayor capacidad para tolerar la incertidumbre y mayor sentido de conexión con los demás. Helena no había practicado la gratitud en décadas. Había practicado el inventario de amenazas. Todos los días, inconscientemente, hacía un registro de lo que podía salir mal, de quién podía atacarla, de qué vulnerabilidades había que sellar. Era un ejercicio de supervivencia permanente, y era agotador. Capítulo 2. La arena. El precio de presentarse cuando no tienes control del resultado. En 1910, Theodore Roosevelt dio un discurso en la Sorbona de París que Sara citó al segundo día. No es el crítico quien cuenta, dijo Roosevelt, ni aquel que señala cómo el hombre fuerte se tambalea, o dónde el autor de los hechos podría haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, que se esfuerza valientemente, que, en el mejor de los casos, conoce al final el triunfo del gran logro, y que, en el peor, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. Ustedes han pasado su vida tratando de evitar el polvo, el sudor y la sangre, dijo Sara al grupo. Han tratado de ganar sin mancharse. Han tratado de ser perfectos para evitar el juicio, y eso los ha dejado solos, asustados y agotados. La meta no es la perfección, la meta es la valentía. Y no existe valentía sin vulnerabilidad. Sara escribió en la pizarra una palabra en letras grandes: vergüenza. La vergüenza, dijo, necesita 3 cosas para crecer: secreto, silencio y juicio. Si le quitas esas 3 cosas, si hablas de ella, si le pones luz, la vergüenza muere. Helena observaba todo esto desde su trinchera de escepticismo. Los otros participantes parecían absorber cada palabra con una hambre que ella encontraba patética. Marcus, el CEO de tecnología, tenía los ojos húmedos. Laila, la actriz, asentía como si Sara fuera una profeta. Helena tomaba notas, sí, pero con la frialdad de quien documenta a una especie extraña. Estaba catalogando las técnicas para poder desarmarlas después. Esa tarde, Sara introdujo el concepto de numbing, adormecer. La vergüenza y la vulnerabilidad duelen tanto, dijo Sara, que la mayoría de las personas aprenden a adormecer esas emociones. El problema es que no podemos adormecer selectivamente. Cuando adormecemos el dolor, también adormecemos la alegría, la gratitud, la conexión. El sedante del control es uno de los más populares entre los ejecutivos. El sedante de la perfección es el favorito de los que crecieron sintiéndose insuficientes. ¿Cuál es el suyo? Helena no levantó la mano, pero escribió en su cuaderno, con letras pequeñas y apretadas: perfeccionismo, control, trabajo,
La sesión donde la armadura de Elena empezó a fisurarse por primera vez llegó sin previo aviso. Sara trajo a la sala un tarro de cristal lleno de canicas de colores. Las canicas representan momentos de vulnerabilidad elegida, dijo. Cada vez que se presentan en la arena, que dicen la verdad cuando es difícil, que piden ayuda cuando lo necesitan, que dicen, te quiero sin garantías de respuesta, añaden una canica. El tarro es la medida de su valentía real, no de sus logros, de su coraje. Marcus contó que llevaba 3 años mintiendo a su mujer sobre el estado financiero de la empresa. Lo confesó en público, con la voz quebrada. Le pusieron una canica. Layla dijo que llevaba 10 años de carrera fingiendo que le gustaba el personaje que le pedían que fuera para ser comercialmente viable. Le pusieron una canica. Llegó el turno de Elena. Ella esperó hasta que el silencio se volvió incómodo. Luego dijo, con voz firme. Construí toda mi carrera ayudando a hombres poderosos a mentir. Y me decía a mí misma que era solo negocio, y que yo era diferente de ellos porque al menos yo no robaba dinero. Pero lo que robaba era la verdad. Una pausa. Y eso es peor. Le pusieron una canica. Elena miró el objeto pequeño y brillante en su mano. Era estúpido. Era una canica de juguete. Y sin embargo, algo en su pecho se movió levemente, como una roca que lleva décadas quieta. Fue en el segundo día cuando llegó la llamada que lo cambió todo. El gerente del retiro la encontró, y le dijo que había una llamada urgente desde Nueva York. Era Arthur. Su voz sonaba a celebración apenas contenida. Elena. Necesito que hagas algo. Hay un contable junior, David R., que tiene documentos comprometedores. Correos internos. Podría hablar con la prensa o con los reguladores. Necesito que le des un regalo de parte de la firma. Un regalo generoso. Y necesito que le expliques, con mucho tacto, que su carrera tiene un futuro brillante siempre que tenga la sensatez de no hacer preguntas incómodas. Elena entendió perfectamente lo que Arthur le pedía. No era un regalo, era un soborno, no era tacto, era una amenaza velada. Hacía 3 años, habría respondido sin dudar. Considera que está hecho. Habría hecho la llamada. Habría destruido la carrera del contable, o su reputación, o su sentido de lo que era correcto en el mundo, todo con una eficiencia clínica y sin pérdida de sueño. Pero entonces miró su cuaderno sobre la mesa. Leyó la palabra que había escrito en la sesión de la mañana, Nombing, y leyó la frase de Sara. La vulnerabilidad es tener el coraje de presentarse y dejarse ver. Lo que Arthur le pedía no era coraje, era cobardía, era usar el poder para aplastar la verdad. Elena sintió una náusea repentina. No era la náusea del pánico, era la náusea de la integridad. Su cuerpo, que había empezado a desintoxicarse de la mentira durante 4 días, rechazaba la toxina. Recordó a David R., el contable. Probablemente era un chico asustado que quería hacer lo correcto. ¿Iba a destruirlo para proteger su propia reputación? ¿Iba a usar su talento para aumentar la vergüenza en el mundo? «Elena, ¿estás ahí?», gritó Arthur. «Necesito el plan». Elena cerró los ojos. Vio la canica azul en su tarro. La canica que Sara le había dado por decir la verdad. Si hacía esto, rompería el tarro. «No», dijo Elena. «¿Qué?», respondió Arthur, como si no entendiera la palabra. «No voy a hacerlo, Arthur. No voy a destruir a ese chico. ¿Te has vuelto loca? Si él habla, perdemos todo. Tu carrera, tu dinero, tu nombre. Mi nombre ya está roto, Arthur. Y mi carrera se basaba en la invulnerabilidad. Y eso es una mentira. Escúchame, Elena. Si no haces esto, estás fuera. Definitivamente, te destruiré yo mismo. Diré que tú ordenaste todo. Te haré el chivo expiatorio». La amenaza era real. Arthur podía hacerlo. El miedo le gritó: «¡Hazlo! ¡Sálvate!». Pero Elena respiró. «Haz lo que tengas que hacer, Arthur. Pero yo no voy a añadir más vergüenza al mundo. He terminado». Colgó. Abrió la ventana trasera de la cabaña y lanzó el teléfono con todas sus fuerzas hacia el bosque oscuro. Oyó el crujido cuando golpeó un árbol. Se quedó de pie, temblando. Acababa de destruir su carrera. Debería estar aterrorizada, y lo estaba, pero debajo del terror había algo nuevo, un calor pequeño en el pecho. Era orgullo, no orgullo arrogante, orgullo digno. Había actuado desde sus valores, no desde sus miedos. Había entrado en la arena. Al día siguiente, Layla se sentó a su lado en el desayuno. «Te ves horrible», dijo Layla sonriendo. «Gracias». «Tú también», respondió Elena, sin ironía. «¿Eran malas noticias?», preguntó Layla. «Renuncié a mi vida anterior». «¡Wow!».
Layla la miró con respeto. ¿Te sientes libre? Me siento como si hubiera saltado de un avión sin paracaídas. Bueno, dijo Layla, poniendo su mano sobre la mano de Elena. Al menos no estás cayendo sola. Yo también salté. Dejé a mi agente ayer. Me pedía que me operara la nariz para conseguir un papel. Le dije que se fuera a la mierda. Elena miró la mano de Layla sobre la suya. El contacto físico. Normalmente se habría apartado. Pero no se apartó. Sintió el calor de otra piel humana. Sintió la conexión compartida del ya basta. Bien hecho, Lila, dijo Elena. Por primera vez en años, Elena estaba teniendo una conversación real con una mujer que no era una cliente, ni una empleada, ni una competidora. Era una igual, una compañera de trinchera. Brené Brown distingue dos tipos de personas que observan a alguien en la arena. Los que están en las gradas, seguros y limpios, tomando notas críticas sobre los errores del luchador, y los que están abajo, en el ruedo, con polvo en la cara y sin garantías. Elena había pasado toda su vida profesional en las gradas. Era experta en analizar los errores de los demás. En la arena no había lugar para el análisis desde arriba. Solo había presencia, riesgo y la posibilidad real de perder. Elena acababa de dar su primer paso desde las gradas hacia el suelo de la arena, y el suelo, descubrió, era más sólido de lo que esperaba. El proceso que Sara guiaba no era terapia convencional. Era lo que Brown llama el trabajo de la valentía. La práctica deliberada de exponerse con intención, de elegir la vulnerabilidad como estrategia en lugar de sufrirla como accidente. Hay una distinción crucial aquí que Elena tardó días en comprender. La vulnerabilidad no es confesar todo a todos en cualquier momento, no es oversharing, no es llorar en las reuniones de trabajo, es elegir compartir las emociones y las experiencias que nos hacen humanos con las personas que se han ganado el derecho de escucharlas. La diferencia entre la vulnerabilidad como herramienta y la vulnerabilidad como exposición salvaje es la relación. Elena había confundido las dos toda su vida, alternando entre una armadura total y crisis de exposición no elegida como la del escenario con Sterling. Marcus había llegado al santuario creyendo que su problema era el estrés. Era un framing conveniente porque el estrés era un problema técnico con soluciones técnicas. Meditación, sueño de calidad, ejercicio regular. Lo que Sara lo hizo ver durante esa semana era más incómodo. Su problema no era el estrés, era la desconexión. Había pasado 12 años construyendo una empresa que lo llenaba de orgullo y vaciaba su matrimonio. Había aprendido a estar presente en las juntas directivas y ausente en los cumpleaños de sus hijos. La armadura de Marcus no era de perfeccionismo como la de Elena, era de pragmatismo. Siempre había una razón válida para la próxima viaje, para la próxima negociación, para el próximo trimestre en que tendría más tiempo. El pragmatismo era su sedante. Layla, por su parte, representaba un tipo diferente de armadura que Brown documenta extensamente, la armadura de la aceptación performativa. Había construido su identidad entera alrededor de ser amada por un público, lo que significa que había construido su identidad entera alrededor de algo que no controlaba. Cada papel que aceptaba era una negociación entre quien quería ser y quien el mercado quería que fuera. Cada operación sugerida por su agente era una transacción entre su imagen comercial y su imagen propia. La pregunta que Sara le hizo fue devastadoramente simple. ¿Quién eres cuando no hay nadie mirando? Lila no tuvo respuesta, no porque no supiera, sino porque la persona que era cuando nadie miraba le daba tanto miedo que había dejado de visitarla hace años. La canica que Sara usaba como metáfora no era una invención arbitraria. Derivaba de una práctica real de Brown con su propia familia. El concepto de los momentos de conexión genuina como los únicos que verdaderamente llenan lo que ella llama el recipiente de pertenencia. Podemos tener cientos de conexiones superficiales, miles de seguidores en redes sociales, un calendario lleno de reuniones y almuerzos de networking, y seguir sintiéndonos profundamente solos. Porque la pertenencia no es una ecuación numérica, no se acumula con cantidad, se construye con calidad de exposición mutua. Cada momento en que dos personas se ven genuinamente, en que alguien dice, esto es lo que siento y otro dice yo también, es una canica. Esos momentos no se pueden falsificar ni comprar. La llamada de Arthur llegó en el peor momento posible, que también era el momento más revelador posible. Elena llevaba 4 días empezando a entender la diferencia entre su yo performativo y su yo real. 4 días de pequeños momentos de honestidad que habían ido creando un músculo emocional atrofiado desde la infancia. Y Arthur,
con la precisión involuntaria del mejor villano de su historia, le ofreció exactamente lo que la vieja Elena habría aceptado sin parpadear, una razón válida para volver a ser quien había sido siempre. El soborno al contable no era solo un acto ilegal, era una prueba de identidad. La pregunta debajo de la pregunta era, ¿sigues siendo la Elena que construye mentiras o eres alguien diferente? Y por primera vez en su vida, Elena supo la respuesta antes de decirla en voz alta. La tensión en el santuario entre los participantes que querían sanar y los que querían optimizar su rendimiento emocional para volver más eficientes era palpable desde el primer día. Elena pertenecía claramente al segundo grupo. Había llegado con un objetivo instrumental, aprender las técnicas suficientes para no volver a quebrarse en público. Pero lo que Sara hacía, con una paciencia que Elena encontraba simultáneamente admirable y exasperante, era hacer imposible sostener esa distinción. Porque las técnicas de Brown no son técnicas en el sentido instrumental, son prácticas. Y las prácticas, a diferencia de las técnicas, no producen resultados sin transformar a quien las practica. No podías aprender a ser vulnerable sin convertirte en alguien diferente. No podías practicar la autocompasión sin cambiar la relación contigo mismo. El aprendizaje era inseparable del cambio. El cuarto día llegó algo que Elena no esperaba, el aburrimiento. No el aburrimiento ansioso de quien no tiene nada que hacer, sino el aburrimiento limpio de quien no tiene agenda. Las sesiones terminaban a las 6 de la tarde y hasta el día siguiente no había nada programado. Elena, que había pasado 20 años sin una hora libre no planificada, se encontró sentada en el porche de su cabaña mirando las montañas mientras el sol se ponía, sin ningún lugar donde estar y ninguna llamada que hacer. El primer día fue casi intolerable. El segundo fue incómodo. El tercero fue algo diferente. Fue el primer momento en que Elena notó que estaba presente en su propio cuerpo sin que ninguna crisis lo requiriera. Brown describe lo que llama el trabajo de la conexión como algo que requiere 3 condiciones: tiempo sin agenda, presencia sin dispositivos y disposición para el desacuerdo productivo. Elena había operado durante décadas en entornos donde las 3 condiciones estaban sistemáticamente eliminadas. Cada reunión tenía agenda. Cada momento de quietud era llenado con el teléfono, y el desacuerdo era siempre estratégico, calculado para producir el resultado deseado, no genuino, no orientado a la verdad. El retiro era un laboratorio forzado de exactamente lo contrario: tiempo sin estructura, ausencia de dispositivos y conversaciones donde la única regla era la honestidad. Para Elena, era como aprender a caminar después de décadas en silla de ruedas. Torpe, lento y sorprendentemente posible. La sesión donde Marcus habló de su hijo fue el punto de inflexión que Elena no había anticipado. Marcus era el participante que más resistencia mostraba, el que más claramente había llegado con el mismo objetivo instrumental que Elena. Era un hombre de poder acostumbrado a usar el lenguaje emocional como herramienta de negociación, no como expresión genuina. Y entonces habló de su hijo de 9 años, que le había preguntado una vez por qué su papá siempre estaba mirando el teléfono incluso cuando estaban juntos. Y Marcus había respondido con lo que su mundo le había enseñado, que era la respuesta correcta. Papá está trabajando para que tengas todo lo que necesitas. Y su hijo, con la claridad brutal que solo los niños tienen, había respondido: pero yo no necesito cosas. Yo te necesito a ti. Marcus no terminó la frase. Se quedó en silencio durante un minuto que parecía un año, y en ese silencio toda la sala entendió algo que no requería palabras. La armadura de Marcus no lo estaba protegiendo de nada. Lo estaba protegiendo de la única persona que lo amaba incondicionalmente. Capítulo 3. La arqueología de la vergüenza. Encontrar a la niña que escondiste para sobrevivir, la resaca de la vulnerabilidad. Brené Brown llama así al momento, minutos, horas o días después de habernos expuesto emocionalmente, en el que nuestro crítico interior se despierta, mira lo que hemos hecho y grita: ¿pero qué demonios te pasa? ¿En qué estabas pensando? ¿De verdad tiraste tu carrera por la ventana? Eres una estúpida. Ahora estás indefensa. Elena se quedó en la cama la mañana después de tirar el teléfono al bosque, mirando las vigas de madera del techo. La realidad de sus acciones se asentó sobre ella como una losa de hormigón. Había desafiado a Arthur. Había renunciado a su defensa. Había dejado su destino en manos de tiburones sin tener un arpón en la mano. El impulso de correr al bosque, buscar el teléfono entre la maleza y llamar a Arthur para suplicar perdón fue casi irresistible.
Pero entonces vio el tarro de canicas en la mesita de noche, 3 canicas. Si llamaba a Arthur, tendría que sacar la tercera canica, tendría que traicionarse a sí misma de nuevo. Elena se levantó, mareada, salió a correr. Corrió hasta que le ardieron los pulmones, pero los pensamientos no se iban. Al llegar al comedor, encontró a Sara bebiendo té en la terraza. Sara la miró y sonrió sin decir una palabra. «Tengo ganas de vomitar», dijo Elena, dejándose caer en una silla. «Bienvenida a la resaca», dijo Sara. Significa que fue real. La sesión de esa tarde fue brutal. No hubo dinámicas de grupo alegres. Hubo cirugía profunda. Sara introdujo el concepto de las historias que nos contamos. Cuando algo difícil sucede, dijo, nuestro cerebro neurológicamente necesita darle sentido. Así que inventa una historia. Generalmente, una historia donde nosotros somos la víctima o el héroe incomprendido, y donde estamos seguros. El problema es que esas historias suelen ser falsas. Son conspiraciones. Son mentiras que nos protegen del dolor. La herramienta es lo que Brené llama la brega. El proceso de examinar la historia que nos contamos, cuestionarla, y llegar a una versión más honesta aunque más dolorosa. «Elena», dijo Sara, «quiero que me cuentes la historia de Ellie, no la versión de relaciones públicas que pones en tu biografía de LinkedIn. Quiero la historia de la niña que decidió que necesitaba una armadura de acero templado para sobrevivir». Elena sintió que se le secaba la boca. Hablar de Ellie estaba prohibido. Ellie estaba muerta y enterrada bajo capas de Saint Laurent y acento neoyorquino. «No veo qué relevancia tiene eso», dijo, defensiva. «Tiene toda la relevancia. No puedes sanar lo que no nombras. ¿Quién te enseñó que no eras suficiente?» Elena miró al grupo. Miró a Marcus, que la miraba con empatía. Miró a Lila. Respiró hondo. Cerró los ojos. Y viajó en el tiempo. «Mi madre», empezó Elena. Y su voz cambió. Se volvió más joven, más pequeña. «Mi madre era hermosa. Era la reina del baile de graduación de su pueblo. Pero se quedó embarazada a los 17 años. De mí. Mi padre se fue antes de que yo naciera. Ella me culpaba. No con palabras directas, pero con suspiros. Con miradas. Ella quería ser actriz. Quería salir de Ohio. Pero tenía una hija. Tenía que trabajar de camarera. Y cuando bebía, se volvía crítica. Recuerdo un día», continuó Elena. «Tenía yo 8 años. Había sacado un sobresaliente en matemáticas. Estaba tan orgullosa. Corrí a casa para enseñárselo. Ella estaba en el sofá, con resaca. Le enseñé el papel. Ella lo miró, dio una calada a su cigarrillo y dijo, «¿Crees que eso te hace especial, Ellie? Eres lista, sí. Pero mira tus zapatos. Están rotos. Mira tu pelo. Eres una niña pobre de parque de caravanas. No importa cuántos 10 saques, siempre olerás a barato. No te hagas ilusiones. El mundo se come a las niñas como tú». Lila soltó un sollozo ahogado. Elena no lloró. Sus ojos estaban secos, ardiendo. «Ese día», dijo Elena con la voz firme, «decidí que ella se equivocaba. Decidí que nunca más olería a barato. Decidí que sería tan perfecta, tan intocable, tan rica y tan poderosa que nadie, nunca, podría mirarme con esa mezcla de lástima y asco. Maté a Ellie ese día, y construí a Elena Vance». Sara la miró con una ternura infinita. «Elena Vance es una protectora increíble», dijo Sara. «Ella te salvó. Ella te sacó de Ohio. Debes honrarla. Pero Elena Vance es una niña de 8 años con una armadura demasiado grande, y está cansada, porque el mensaje que grabaste en tu alma no fue, soy capaz. El mensaje fue, solo soy digna de amor si soy perfecta». «Exacto», susurró Elena. «Y como nunca soy perfecta, nunca soy digna». «Eso es la vergüenza», dijo Sara, «la creencia de que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Tu madre hablaba desde su propio dolor, no desde tu realidad. Tú no eras el problema. Eras una niña que merecía amor simplemente por existir». Sara le entregó a Elena un espejo pequeño de mano. «Quiero que te mires». Elena tomó el espejo. Odiaba los espejos. «Mira a los ojos de esa mujer. Y quiero que le digas a la Ellie de 8 años lo que necesitaba escuchar ese día». Elena miró su reflejo. Vio las arrugas, vio el dolor. Y por primera vez, vio a la niña detrás de la ejecutiva. «Ellie», dijo Elena, y su voz se quebró. Las lágrimas contenidas durante 30 años empezaron a brotar. «Ellie, lo siento. Siento haberte escondido. Siento haberte odiado. Eres suficiente. Eres lista. Y no hueles a barato. Hueles a coraje. No necesitas ser perfecta para que yo te quiera. Yo te quiero ahora».
Elena rompió a llorar. No fue un llanto bonito, fue un llanto feo, ruidoso, visceral. Fue el sonido de una presa rompiéndose. Marcus se levantó y le puso una mano en el hombro. Lila le tomó la mano. Nadie le dijo no llores. Nadie le dijo arréglalo. Simplemente la dejaron ser. La dejaron derrumbarse. Y en ese derrumbe, en ese suelo lleno de mocos y lágrimas, Elena Vance encontró algo que no había encontrado en ningún ático de Nueva York. Suelo firme. Brené Brown llama a esto el proceso de wholehearted living, vivir con el corazón completo. No es la ausencia de dolor o de vergüenza, es la capacidad de atravesarlos sin que te definan. Es practicar la compasión con uno mismo con la misma intensidad que practicamos la compasión con otros. Elena había pasado décadas siendo brutalmente compasiva con sus clientes, encontrando siempre una manera de protegerlos, de defender su humanidad incluso cuando no la merecían. Con ella misma, había sido un juez implacable. La sesión con el espejo fue la primera vez que Elena Vance extendió hacia él y la misma gracia que había extendido siempre hacia los demás. Esa tarde, Sara introdujo el tema de los valores. Para atreverse a ser grande, dijo Sara, tienes que saber por qué luchas. Si no tienes claros tus valores, cuando caigas en la arena, y caerás, te quedarás en el suelo, o dejarás que las críticas de los espectadores te definan. Tenemos que elegir 2 valores, solo 2. Si todo es importante, nada es importante. Elena miró la lista de valores. Éxito, estatus, control, poder. Esos habían sido sus valores durante 20 años, y la habían llevado al colapso. Miró otras palabras: coraje, integridad, autenticidad, conexión. Pensó en la llamada con Arthur. ¿Qué había defendido anoche? Había defendido la verdad. Había defendido su alma. Escribió en su tarjeta: coraje, integridad. Levantó la mano. Tengo mis valores. Pero tengo un problema. Si vivo de acuerdo a estos valores, ya no encajo en mi vida en Nueva York. Mi trabajo, mis amigos, mi apartamento, todo estaba construido sobre valores opuestos. Si cambio los cimientos, la casa se cae. Sara asintió gravemente. Ese es el riesgo de la transformación, Elena. Cuando cambias, tu entorno tiene 2 opciones: cambiar contigo o rechazarte. A menudo perderás cosas. Perderás relaciones que se basaban en tu falso yo. Perderás trabajos que requerían tu armadura. Es un duelo. Tienes que estar dispuesta a dejar morir a la vieja Elena para que nazca la nueva. Tengo miedo, confesó Elena. Y esta vez, no fue una queja. Fue una declaración simple de realidad. El miedo es la señal de que estás cerca, dijo Sara. Si no tuvieras miedo, no sería valiente. Elena miró a Marcus. Marcus estaba llorando silenciosamente. Había elegido familia y honestidad como valores, y se estaba dando cuenta de que había fallado a ambos. Elena sintió un impulso extraño. Se levantó, cruzó el círculo y le ofreció un pañuelo a Marcus. Límpiate, Marcus. Los mocos no van con tu imagen de CEO. Marcus rió entre lágrimas. Gracias, Elena. Eres dura, pero gracias. Elena volvió a su asiento. Había hecho un gesto de bondad. Pequeño. Insignificante. Pero sintió que otra capa de su armadura de cristal caía al suelo y se rompía. Ya no era la reina de hielo. Era solo una mujer con un pañuelo y mucho miedo, sentada en un círculo de gente rota, intentando averiguar cómo ser humana. Esa noche, antes de dormir, Elena sacó su tarro de canicas. Puso una canica por Laila, puso una canica por Marcus, y, tras dudar un momento, puso una canica por sí misma, por haber colgado el teléfono a Arthur. 3 canicas. El sonido del vidrio contra el vidrio fue la música más dulce que había oído en mucho tiempo. Estaba lejos de sanar. El camino por el desierto del medio acababa de empezar. Pero por primera vez, Elena Vance no estaba caminando sola. Y lo más importante, no estaba caminando hacia atrás. Estaba caminando hacia adentro. La brega que Sara mencionaba no era un concepto abstracto. Brown la desarrolla como una metodología práctica de 3 pasos para examinar las historias que nos contamos cuando algo doloroso ocurre. El primer paso es reconocer que estás en medio de una historia. Cuando sientes que la vergüenza, el miedo o la duda te invaden, decirte a ti mismo, estoy en modo historia, es el primer acto de distancia crítica. El segundo paso es preguntarte, ¿qué datos tengo realmente? La mayoría de nuestras historias de vergüenza están construidas sobre interpretaciones, no sobre hechos. La madre de Elena no dijo, me avergüenzo de ti, dijo algo cruel desde su propio dolor. Elena construyó la historia siempre olerás a barato sobre esa frase,
Y esa historia gobernó 30 años de decisiones. El tercer paso es la parte más difícil. ¿Cuál es la historia más verdadera que puedo contar con los datos que tengo? No la más cómoda, la más honesta. El trabajo de excavación que Sarah guiaba tenía un nombre técnico en la investigación de Brown: reconocer los detonadores de la vergüenza. Cada persona tiene un conjunto específico de situaciones, comentarios o circunstancias que activan su vergüenza de manera casi automática. Para Elena, el detonador principal era ser vista como insuficiente, especialmente en contextos de competencia intelectual o profesional. La pregunta de Miller en la sala de prensa no fue solo una acusación. Fue precisamente el detonador más potente de su sistema. Alguien mirando a través de su armadura y nombrando en voz alta lo que encontraba detrás. El pánico no fue una respuesta al peligro profesional. Fue una respuesta al terror de ser vista como la niña de 8 años con los zapatos rotos. Brené Brown describe lo que llama los gremlins de la vergüenza como las voces internas que refuerzan constantemente la narrativa de no ser suficiente. La característica más importante de los gremlins no es su volumen, que puede ser considerable, sino su familiaridad. Llevan tantos años con nosotros que confundimos su voz con nuestra propia voz, con la realidad, con la evaluación objetiva de quiénes somos. Elena no reconocía sus gremlins como voces externas, los reconocía como verdades evidentes. Por supuesto que no era suficiente. Por supuesto que era un fraude. Por supuesto que tarde o temprano todos se darían cuenta. Esta sensación, que Brown llama el síndrome del impostor, no es exclusiva de personas inseguras o poco exitosas. Es precisamente más común entre personas altamente exitosas, porque cuanto más alto llegas, más tendrás que perder cuando te descubran. Y la armadura de la perfección es, en última instancia, la respuesta al terror de ser descubierta. El ejercicio del espejo que Sarah le pidió a Elena tenía una base sólida en la investigación sobre la autocompasión de Kristin Neff, cuyo trabajo Brown integra en su práctica. La autocompasión no es autocomplacencia ni narcisismo. Es tratarse a uno mismo con la misma gracia que extenderías a un amigo querido en un momento de dolor. Si una amiga de Elena hubiera sufrido lo que Elena sufrió de niña, si hubiera crecido con una madre que le decía que nunca sería suficiente, Elena no la habría mirado con desprecio. La habría sostenido. Le habría dicho que esa mujer hablaba desde su propio dolor y no desde la realidad de su amiga. La habría amado a pesar de, o precisamente por, su imperfección. Pero Elena, a sí misma, se había negado esa gracia durante 3 décadas. El espejo era el dispositivo más simple y más radical para interrumpir ese patrón. Los valores que Elena eligió, coraje e integridad, no fueron elegidos de manera abstracta. Brown insiste en que los valores verdaderos son comportamentales, no aspiracionales. No son lo que queremos ser, son lo que practicamos cuando es difícil. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. La integridad no es tener buenos principios, es la práctica de elegir el bien mayor sobre el beneficio personal cuando los dos están en conflicto. Elena había pasado 20 años siendo valiente en el sentido performativo, enfrentando a periodistas, manejando crisis, tomando decisiones bajo presión. Pero la valentía de Brown es de otro tipo. Es la valentía de la vulnerabilidad, la de mostrar quién eres cuando tienes la opción de esconderte. Esa valentía, Elena la estaba practicando por primera vez en su vida. La conversación sobre el duelo que Sarah plantó en esa sesión fue quizás la más importante de todo el retiro, aunque Elena no lo reconocería hasta meses después. Cuando cambias de valores, cuando decides que ya no vas a vivir según las reglas que te habían mantenido segura, o al menos con la ilusión de seguridad, hay algo que muere. Brown lo llama el duelo del falso yo, el proceso de dejar morir la versión de ti mismo que construiste para sobrevivir un entorno que te exigía ser diferente de quien eras. Este duelo es real. No es dramático ni es débil sentirlo. Es la evidencia de que la transformación es genuina. Elena pasaría meses llorando la muerte de la Elena Vance que había construido desde los 8 años, la que había sido tan buena en lo suyo, la que había sobrevivido con tanta eficiencia. Esa Elena merecía ser llorada. Lo que no merecía era continuar siendo la única versión posible. El trabajo con los valores que Sarah guiaba tenía una trampa que Elena tardó en identificar. La trampa era la tendencia a elegir valores aspiracionales, los que queremos tener, en lugar de valores operativos, los que realmente practicamos bajo presión. Brown distingue entre los dos con una pregunta directa. ¿Qué comportamientos emergen cuando estás asustada, agotada o en conflicto? Los comportamientos que emergen en esos momentos, no los que produces cuando tienes tiempo, energía y apoyo,
son los que revelan tus valores reales. Elena lo reconoció con incomodidad. Bajo presión, sus valores operativos habían sido control, autopreservación y gestión de imagen. No eran valores que la enorgullecieran, pero eran los que habían gobernado su comportamiento durante décadas. Y nombrarlo, reconocerlo sin excusarlo, era el primer paso para poder elegir diferente. La sesión sobre los límites fue la que más resistencia encontró en Elena, precisamente porque los límites eran un área donde ella creía tener más claridad que el resto del grupo. Elena ponía límites todo el tiempo, límites profesionales, límites temporales, límites relacionales. Pero Sara hizo una distinción que la desconcertó. Los límites que Elena ponía eran límites de la armadura, no límites de los valores. La diferencia es fundamental. Un límite de la armadura dice, no puedo hacer eso porque me debilitaría. Un límite de los valores dice, no haré eso porque contradice lo que creo. El primero está motivado por el miedo, el segundo está motivado por la claridad. Elena había pasado 20 años poniendo límites motivados por el miedo y los había confundido con fortaleza. La firmeza con la que rechazaba ciertas solicitudes no era autenticidad, era autoprotección. Y la diferencia, aunque sutil en la superficie, era total en sus consecuencias. Brown describe el proceso de reconexión con el yo auténtico como un proceso que inevitablemente implica duelo. No solo el duelo del falso yo que se abandona, sino el duelo de las relaciones que no sobrevivirán el cambio. Cuando Elena cambiaba sus valores, cuando elegía la integridad sobre el control, no solo estaba cambiando sus comportamientos, estaba cambiando el tipo de persona que atraería y el tipo de persona que rechazaría. El universo de Arthur, de Sterling, de toda la maquinaria de la negación plausible y la redirección emocional, no tenía lugar para la Elena que elegía la verdad. Eso significaba pérdida. Pérdida real, tangible, de ingresos, de estatus, de la red que había construido durante 20 años. Brown no suaviza esto. La transformación auténtica tiene un costo real. La pregunta que ella plantea no es si el costo vale la pena, que es una pregunta que solo quien vive la transformación puede responder. Es si puedes seguir pagando el costo de no transformarte. La noche después de la sesión sobre Ellie, Elena no durmió. No por insomnio ansioso, sino por algo diferente. Por primera vez en décadas, estaba procesando en lugar de suprimiendo. Las memorias que había sellado, la voz de su madre, los zapatos rotos, la humillación de la caravana de Ohio, no llegaban como ataques sino como visitantes. Seguían siendo dolorosas, pero ya no eran el enemigo, eran parte de su historia. Y la historia, reconoció en la oscuridad de la montaña, era lo único que nadie podía quitarle. Podían quitarle el trabajo, el título, el dinero, la reputación. No podían quitarle lo que había vivido y sobrevivido. Y esa supervivencia, que durante años había sido solo un hecho neutral, empezaba a parecerle algo más cercano al mérito. Capítulo 4. La traición y la verdad. Cuando el mundo se derrumba, y el único suelo que queda es la integridad. 2 días después, la burbuja del retiro estalló. Elena estaba desayunando con Laila, riéndose de verdad, cuando el gerente del retiro se acercó a su mesa con cara de circunstancias. Señorita Vance, sé que las reglas prohíben el contacto, pero hay un equipo de televisión en la puerta principal, y hay un abogado en la línea 1 que dice tener una orden judicial. Elena fue a la oficina del gerente. Tomó el teléfono. Era su abogado personal. Elena, tienes que volver a Nueva York. Ahora. ¿Qué ha pasado? Es Arthur. Ha dado una rueda de prensa. Ha testificado ante el comité de ética. Y te ha tirado a los leones, Elena. Ha entregado documentos que dicen que tú orquestaste todo el esquema de lavado de dinero de Sterling sin el conocimiento de la firma. Dice que eras una agente rebelde. Sterling lo ha corroborado. Te están acusando de fraude, falsificación y obstrucción a la justicia. Hay una orden de arresto pendiente. Elena sintió que el suelo se abría. Es mentira, susurró. Arthur firmó esas órdenes. Tengo los... Se detuvo. No tenía los originales. Arthur los tenía. Elena, la narrativa está fuera de control, siguió David. Te están pintando como la Lady Macbeth de Wall Street, la mujer fría y calculadora que manipuló a todos. El video de tu colapso en la rueda de prensa lo están usando como prueba de tu inestabilidad mental y culpabilidad. Dicen que te rompiste porque te pillaron. Tienes que venir y defenderte, o tienes que huir. Arthur la había traicionado.
El hombre al que le había dedicado 20 años de lealtad absoluta. El hombre por el que había sacrificado su ética. La habían convertido en el monstruo perfecto, la villana ideal. Elena salió de la oficina y caminó hacia el gran salón como una autómata. Sara estaba allí preparando la sesión. Al ver la cara de Elena, dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Se acabó, dijo Elena con voz muerta. Me han incriminado. Arthur me ha echado la culpa de todo. Hay prensa en la puerta. Voy a ir a la cárcel, Sara. Se dejó caer en una silla. Tenías razón sobre la vulnerabilidad, pero te equivocaste en una cosa. La vulnerabilidad no te hace valiente, te hace un blanco. Me quité la armadura, colgué el teléfono a Arthur, y él aprovechó para apuñalarme por la espalda. Si hubiera seguido siendo la vieja Elena, si hubiera destruido a ese contable, estaría a salvo. La amargura llenó su boca. La integridad es un lujo que no me puedo permitir. Soy una estúpida. Sara tomó sus manos frías. No eres una estúpida. Eres una víctima de una injusticia. Pero escúchame bien, Elena. Arthur no te apuñaló porque fueras vulnerable. Te apuñaló porque es un depredador. Y lo habría hecho igual, tarde o temprano. ¿De qué me sirve tener las manos limpias si voy a la cárcel?, gritó Elena, poniéndose de pie, furiosa. Necesito una estrategia. Necesito atacar. Necesito destruir a Arthur. El viejo programa se activó. La Fixer despertó. Su cerebro empezó a calcular. Tengo archivos guardados en la nube. Tengo correos de Arthur. Puedo filtrarlos. Puedo llamar a Miller. Puedo jugar sucio. Puedo destruir su familia. Sara la observó. No la detuvo. Dejó que la ira fluyera. Puedes hacer todo eso, dijo Sara. Puedes volver a la arena con tu vieja armadura. Puedes luchar sucio. Puedes ganar. Pero, ¿a qué precio? El precio es la supervivencia. No, el precio es tu alma. Si vuelves a usar las tácticas de Arthur para vencer a Arthur, te conviertes en Arthur. Y entonces, él gana. Porque te habrá robado lo único que recuperaste esta semana, a Ellie. Elena se detuvo. Ellie, la niña que quería ser amada. ¿Qué pensaría Ellie si viera a Elena destruyendo familias para salvarse el pellejo? Entonces, ¿qué hago?, preguntó Elena desesperada. ¿Me entrego? ¿Dejo que ganen? No, dijo Sara. Vas a luchar, pero vas a luchar de una forma diferente. Vas a luchar con la verdad. Vas a entrar en la arena a cara descubierta. Sara le entregó un papel y un bolígrafo. Tienes una opción, Elena. Puedes salir por la puerta trasera, huir a un país sin extradición y vivir escondida. O puedes salir por la puerta principal, enfrentar a las cámaras y contar tu historia. Tu verdadera historia, sin spin, sin relaciones públicas. Solo la verdad. Fui parte de esto. Me equivoqué. Aquí está lo que pasó. Y aquí estoy yo, asumiendo mi responsabilidad, pero no la de ellos. Eso es un suicidio profesional, dijo Elena. Es un nacimiento personal, respondió Sara. Elena tomó el papel. Tenía que escribir su declaración. Podía escribir la declaración de la víctima enojada, o la de la manipuladora arrepentida, o podía escribir la declaración de la mujer en la arena. Se sentó. Miró por la ventana. Vio las montañas. Pensó en sus valores. Coraje. Integridad. Si huía, violaba el coraje. Si mentía o manipulaba, violaba la integridad. Solo quedaba un camino. El camino estrecho y aterrador de la vulnerabilidad radical. Empezó a escribir. No usó jerga legal. Usó la primera persona. Mi nombre es Elena Vance. Durante 20 años construí mentiras para proteger a hombres poderosos. Lo hice porque tenía miedo. Pero ya no tengo miedo, y he terminado de mentir. Escribió durante 1 hora. Llenó 3 páginas. Le entregó el papel a Sara. Sara lo leyó en silencio. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Esto es dinamita, Elena. Esto no es una defensa. Esto es una confesión y una acusación al mismo tiempo. Si dices esto, Arthur no tiene dónde esconderse. Pero tú tampoco. Lo sé, dijo Elena. Elena se levantó. Se alisó su camisa de lino arrugada. No se puso maquillaje. No se puso tacones. Se puso sus zapatillas de deporte. Fue a su cabaña. Recogió su tarro. Las 3 canicas tintinearon. Lo metió en su bolso. Salió al patio. Marcus y Laila la esperaban. ¿Te vas?, preguntó Laila abrazándola. Tengo que ir a limpiar mi desorden, pero esta vez voy a limpiarlo con lejía, no con maquillaje. Marcus le dio un abrazo torpe pero fuerte. Dales duro, Elena, pero dales duro con clase. Si necesitas dinero para abogados, llámame. Tengo un fondo para causas perdidas. Elena caminó hacia la puerta principal de El Santuario.
A lo lejos, vio las furgonetas de las cadenas de televisión, vio las antenas satelitales, vio al ejército de críticos esperando. Sintió el miedo. Era físico. Era el mismo miedo que sintió en el escenario con el senador. Pero esta vez, no la paralizó. Esta vez, el miedo era combustible. Recordó la cita de Roosevelt, cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre. Helena Vance abrió la puerta de la verja. El viento le golpeó la cara. No se puso las gafas de sol. Miró directamente a las cámaras y sonrió. No la sonrisa de la fixer. La sonrisa de alguien que ya ha perdido lo que más temía perder, su imagen, y se ha dado cuenta de que sigue viva. Dio el primer paso fuera del santuario. La arena la esperaba, y esta vez, Helena no traía escudo, traía su historia, y esa era el arma más poderosa de todas. El juicio de El Pueblo contra Helena Vance fue un circo mediático que duró 6 meses. Arthur había gastado millones en abogados para pintarla como la mente maestra detrás del fraude. El primer día en el tribunal fue como caminar desnuda sobre cristales rotos, los susurros, las miradas de desprecio de sus antiguos colegas, el miedo físico, visceral, de perder su libertad. Su abogado le había aconsejado una estrategia defensiva clásica. Niega todo, ataca la credibilidad de los testigos, no muestres emoción. Pero Helena había elegido otro camino, el camino de la brega. Cuando subió al estrado para testificar, miró al jurado. «Hice cosas de las que me avergüenzo», dijo Helena. Su voz temblaba pero no se detuvo. «Creé estructuras para ocultar dinero. Sabía que era moralmente gris, pero me dije a mí misma que era estrategia. Lo hice porque quería ganar, porque quería ser intocable. Y al hacerlo, traicioné mi propia ética». El fiscal intentó despedazarla. «¿Admite entonces que es una criminal?» «Admito que fui una cobarde», respondió Helena. «Fui una cobarde que usó su inteligencia para proteger a gente que no merecía protección, incluyéndome a mí misma. Pero no orquesté el robo, fui una herramienta. Y cuando me negué a seguir siéndolo, intentaron destruirme. Fue un riesgo suicida. La vulnerabilidad en un tribunal es peligrosa». Pero sucedió algo inesperado. David R., el contable junior al que Helena se había negado a destruir, testificó. «La señorita Vance podría haberme arruinado», dijo el chico al jurado. «Tenía mi expediente, tenía el poder, pero no lo hizo. Me salvó. Y si ella dice la verdad ahora, yo le creo». La verdad resonó. La verdad tiene una frecuencia que la mentira no puede imitar. El jurado deliberó durante 3 días. Veredicto: no culpable de los cargos mayores de fraude y lavado de dinero. Culpable de un cargo menor de negligencia profesional. Sentencia: inhabilitación para ejercer como abogada o gestora financiera, servicio comunitario y una multa que se llevó el 80% de sus ahorros. Helena salió del tribunal arruinada financieramente y profesionalmente muerta. Pero cuando salió a la calle, respiró el aire contaminado de Nueva York y le supo a gloria. Era libre. No tenía secretos. No tenía nada que esconder porque ya todo estaba a la vista. Arthur, por su parte, no tuvo tanta suerte. La investigación que Helena había desencadenado con su confesión destapó una red de sobornos que lo llevó a una prisión federal por 10 años. La armadura de Arthur, hecha de mentiras, no resistió el peso de la verdad. El momento en que Helena salió por la puerta del santuario hacia las cámaras es lo que Brown describe como la experiencia definitiva de entrar en la arena. Hacerlo cuando el resultado es genuinamente incierto y el costo del fracaso es real y visible. No hay valentía en exponerse cuando estás seguro de ganar. La valentía es de otro orden. La de actuar desde tus valores cuando el miedo a perder es más grande que la certeza de triunfar. Helena no sabía si su declaración pública la condenaría o la salvaría. No sabía si el jurado creería en su versión. No sabía si alguna vez volvería a trabajar en su industria. Lo que sabía, con una certeza que venía de un lugar más profundo que el análisis estratégico, es que la única alternativa, huir o mentir, ya no era compatible con la persona en la que estaba decidiendo convertirse. El juicio evidenció algo que Brown documenta en su investigación sobre la vergüenza y la resiliencia. Cuando hablamos de nuestra vergüenza antes de que alguien más pueda usarla como arma contra nosotros, le quitamos el poder. Arthur había construido su estrategia sobre la premisa de que Helena haría todo lo posible para proteger su imagen. Era una premisa razonable basada en 20 años de evidencia. Lo que Arthur no podía calcular era que Helena había pasado 4 días en un proceso que desmontó la premisa fundamental de esa estrategia, que su imagen valía más que su integridad. Una vez que esa premisa caía,
Toda la arquitectura de la amenaza de Arthur se derrumbaba con ella. El testimonio de David R., el contable junior, fue el momento de mayor claridad de todo el proceso. No porque fuera dramático en términos cinematográficos, sino porque demostró algo que Elena había intuido pero no podido articular. La bondad tiene una memoria más larga que el poder. Elena había tenido la oportunidad de destruir a David R. para protegerse. En términos de cálculo estratégico puro, destruirlo habría sido la decisión racional. Había elegido no hacerlo no desde la ingenuidad, sino desde la integridad. Y ese acto de integridad, pequeño e invisible en el momento en que ocurrió, regresó convertido en la única voz que el jurado escuchó con genuina confianza. Las personas que actúan desde sus valores construyen un tipo de credibilidad que ninguna campaña de relaciones públicas puede comprar. La inhabilitación profesional que resultó del juicio fue, paradójicamente, una liberación. Brown habla de lo que llama el regalo del fracaso. Los momentos en que lo que creíamos que nos definía nos es arrebatado y descubrimos que seguimos siendo nosotros mismos, o que finalmente, por primera vez, podemos serlo. Elena había construido su identidad tan completamente sobre su título profesional que sin él debería haberse disuelto. En cambio, se encontró con algo inesperado. Una calma. No el vacío, sino la posibilidad. Sin la armadura de Vance y Partners, sin la firma del Saint Laurent, sin el repertorio de respuestas que había ensayado durante décadas, Elena descubrió que había una persona debajo. Imperfecta, asustada, sin agenda para la próxima semana, pero real. Y esa persona, descubrió con sorpresa, era bastante interesante. El año en Brooklyn que siguió al juicio fue el período que Elena describiría en su libro como el desierto del medio. Ese espacio de tiempo que Brown identifica como el más difícil de cualquier proceso de transformación. No es el momento de la ruptura, que al menos tiene la energía del drama. Es el tiempo después, cuando la vida antigua ya no existe y la nueva todavía no tiene forma. Es el período de mayor vulnerabilidad y también de mayor apertura. Elena trabajaba para una ONG sin nombre reconocible, ganando en un mes lo que antes gastaba en cenas. No tenía estatus, no tenía poder, no tenía la armadura. Y sin la armadura, podía por primera vez tener conversaciones reales, vínculos genuinos, la sensación de que cuando alguien se acercaba a ella y no a su tarjeta de presentación. La escritura del libro fue, según Elena, el acto de resiliencia a la vergüenza más eficaz que pudo haber practicado. Brown describe 3 componentes de la resiliencia a la vergüenza: reconocer la vergüenza y sus detonadores, practicar el pensamiento crítico sobre los mensajes que la alimentan, y hablar de ella. No de la vergüenza abstracta, sino de la tuya específica, personal e irrepetible. Elena había pasado décadas construyendo la narrativa de que su historia de origen era una vergüenza que esconder. El libro fue el proceso de descubrir que era exactamente lo contrario. Era la fuente de su mayor comprensión sobre la condición humana, no a pesar de haber sido una niña pobre de Ohio. Por haber sido exactamente eso. El concepto que Brown llama falling apart in the middle, desmoronarse en el medio, es quizás el más importante de toda su obra para entender lo que Elena atravesó entre el santuario y el juicio. En cualquier proceso de transformación genuina, hay un período en que la estructura antigua ya se ha derrumbado y la nueva todavía no se ha construido. Es el momento más peligroso y también el más fértil. Elena lo vivió en carne propia. Había soltado la armadura, pero todavía no tenía claro cómo moverse en el mundo sin ella. Cada interacción requería una deliberación que antes era automática. ¿Era honesta en esta conversación aunque la honestidad costara? ¿Ponía este límite aunque pusiera en riesgo la relación? ¿Decía lo que pensaba aunque lo que pensaba fuera inconveniente? Estas preguntas, que para alguien con años de práctica de la autenticidad serían naturales, para Elena eran un trabajo activo y agotador. La presencia de Laila y Marcus en el patio del santuario cuando Elena salió hacia las cámaras fue un detalle pequeño con un significado enorme. No habían sido convocados. No tenían ninguna obligación de estar ahí. Estaban ahí porque habían elegido estar. Brown describe este tipo de presencia, la presencia no obligada, no transaccional, puramente motivada por el vínculo, como la forma más pura del amor en el sentido más amplio del término. No el amor romántico ni el amor familiar, sino el amor como reconocimiento mutuo de la humanidad del otro. Elena, que había pasado 20 años en relaciones completamente transaccionales,
que había aprendido a medir el valor de cualquier contacto humano por su utilidad estratégica, sintió el peso de ese gesto en el pecho de una manera que le resultó físicamente desconcertante. Alguien la había elegido sin que hubiera nada que ganar. El libro que Elena escribiría después del juicio, Sin armadura, tenía un subtítulo que su editor había sugerido y ella había rechazado. ¿Cómo la vulnerabilidad me salvó? Elena lo rechazó porque era impreciso. La vulnerabilidad no la había salvado en el sentido narrativo que el subtítulo sugería. La había expuesto. La había costado su carrera, su dinero, su reputación durante años. Lo que la vulnerabilidad le había dado no era salvación sino algo diferente, veracidad. Por primera vez en su vida adulta, lo que decía y lo que pensaba y lo que hacía eran la misma cosa. No había brecha, no había gestión. No había la tensión constante de mantener alineados el exterior y el interior cuando el interior contradecía el exterior. Esa alineación, que suena simple y es radical, era lo que Elena describía en el libro no como salvación, sino como algo más preciso, como dignidad. Brown habla de lo que llama el traje de neoprene de la vergüenza, el peso que cargan las personas que han internalizado mensajes de vergüenza temprana, que creen en el nivel más profundo que hay algo fundamentalmente defectuoso en ellas. Ese peso no desaparece con el trabajo terapéutico. No se va en una sesión de llanto o en un retiro de un mes. Pero puede aligerarse. Puede transformarse de una sentencia a una historia. De una verdad absoluta a una narrativa que se examina. El proceso que Elena atravesó desde el santuario hasta el auditorio 5 años después no fue la eliminación del traje de neoprene. Fue aprender a quitárselo cuando lo llevaba puesto, reconocerlo por lo que era, una respuesta aprendida y no una verdad revelada, y elegir qué hacer desde ahí. Capítulo 5. La arquitectura del alma. Lo que queda cuando dejas de fingir que eres invulnerable. El tiempo, al igual que la verdad, tiene una manera curiosa de erosionar lo artificial y dejar en pie solo lo esencial. Habían pasado 5 años desde que Elena Vance salió por la puerta del santuario para enfrentarse a una jauría de cámaras y a una acusación federal. Aquella mañana, los titulares decían, el fin de la Reina de Hielo. Los analistas predijeron cárcel, ruina y olvido. Y, en cierto modo, tenían razón. La Reina de Hielo murió ese día. Pero lo que los analistas no pudieron predecir fue quién nacería de sus cenizas. Ahora, Elena estaba de pie en el escenario del auditorio más grande de Nueva York. No era una rueda de prensa de crisis. No estaba allí para limpiar el desastre de un político corrupto. Estaba allí como la oradora principal de la conferencia Liderazgo Valiente. Tenía 45 años. Sus arrugas eran visibles, no ocultas bajo capas de maquillaje correctivo. Llevaba un traje, sí, pero de un azul suave, no el negro blindado de antaño. Y lo más importante, no llevaba tacones de aguja. Llevaba zapatos cómodos, zapatos que le permitían sentir el suelo. El auditorio estaba lleno. 3,000 personas, ejecutivos, estudiantes, artistas. Todos esperando escuchar a la mujer que había sobrevivido a su propia destrucción. Elena se acercó al micrófono. No tenía notas, no tenía guión, solo tenía su historia. Hace 5 años, comenzó Elena, su voz resonando clara y cálida. Estaba convencida de que si ustedes veían quién era yo realmente, me destruirían. Hizo una pausa, mirando a los ojos de la gente en las primeras filas. Y lo intentaron. Oh Dios, cómo lo intentaron. Sonrió. Perdí todo lo que pensaba que era importante, dijo Elena al público. Perdí mi dinero, perdí mi estatus, perdí mi nombre. Durante un año, viví en un apartamento de alquiler en Brooklyn, trabajando como consultora anónima para una ONG, ganando en un mes lo que antes gastaba en una cena. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Y fue el año más feliz de mi vida. Porque descubrí la diferencia entre encajar y pertenecer. Encajar es cambiar quién eres para que te acepten. Es ser un camaleón. Yo era la reina de encajar. Me convertía en lo que mis clientes necesitaban. Pertenecer, en cambio, es ser aceptado por lo que eres. Y solo puedes pertenecer si te presentas como tu verdadero yo. Elena señaló a la primera fila. Allí estaban Lila y Marcus. Lila estaba radiante, trabajando ahora como directora de teatro para jóvenes en riesgo. Marcus había fundado una empresa de tecnología ética y pasaba más tiempo con sus hijos que en la oficina. Eran sus canicas, su tribu.
Cuando caí, no estaba sola, dijo Elena. Tenía gente que me quería no por mi éxito, sino a pesar de mi fracaso. Y eso, amigos míos, es una seguridad que ninguna cuenta bancaria puede comprar. Hoy quiero hablarles de la resiliencia a la vergüenza, dijo Elena. Porque van a fallar, van a caer, y la voz en su cabeza les dirá, no eres suficiente. Yo tengo esa voz. La llamo la editora. Todavía me visita. Antes de subir a este escenario, me dijo, ¿quién te crees que eres? Eres una ex criminal inhabilitada. Se van a reír de ti. Elena sonrió. Pero ahora sé cómo contestarle. Le digo, gracias por intentar protegerme, pero yo conduzco el coche. Yo decido mi valor. La vergüenza necesita 3 cosas para crecer: secreto, silencio y juicio. Si le quitas esas 3 cosas, si hablas de ella, si le pones luz, la vergüenza muere. Yo maté mi vergüenza en el estrado de un tribunal y en las páginas de un libro. Después del juicio, Elena había escrito sus memorias. Sin armadura. Cómo perdí mi carrera y recuperé mi vida. No esperaba nada. Lo escribió como terapia. El libro se convirtió en un bestseller del New York Times. No porque fuera un libro de escándalos, aunque los tenía, sino porque era un libro sobre la condición humana. Miles de personas le escribieron. Yo también me siento un fraude. Yo también estoy cansado de fingir. Elena había encontrado su nuevo propósito. Ya no era una gestora de crisis para ocultar la verdad. Ahora era una arquitecta de autenticidad. Ayudaba a líderes y organizaciones a crear culturas donde la vulnerabilidad no fuera castigada, sino premiada. La vida es la arena, dijo Elena, mirando a una joven estudiante en la tercera fila que la miraba con intensidad. Puedes elegir sentarte en las gradas y criticar, seguro y limpio, o puedes bajar al ruedo. Si bajas, te van a golpear, te vas a ensuciar, vas a conocer la derrota. Pero cuando llegues al final de tus días y mires atrás, no te preguntarás, ¿qué hubiera pasado si? Podrás decir, yo estuve allí, yo viví, yo amé con todo el corazón. Después de la conferencia, en la sesión de firmas, al final de la fila había una mujer mayor. Tenía el pelo blanco y una expresión dura, pero sus ojos estaban rojos de llorar. Elena la reconoció al instante, aunque habían pasado 30 años. Era su madre. El tiempo se congeló. El viejo instinto de huida se activó. Pero Elena respiró. Recordó a Ellie, la niña de 8 años. Recordó la compasión. Su madre parecía pequeña, frágil. Ya no era el monstruo gigante de su infancia. Era solo una anciana con remordimientos. Hola mamá, dijo Elena. Hola Ellie, respondió su madre con voz quebradiza. Te vi en la televisión. Leí tu libro. Vine a decirte que tenías razón, dijo su madre bajando la cabeza. Sobre aquel día, sobre las notas, yo estaba celosa, y estaba borracha, y tenía miedo de que te fueras y me dejaras sola. Lo siento, Ellie, siento haberte hecho creer que no valías nada, eras lo mejor que tenía, y te rompí. Elena miró a su madre. Podía sentir el rencor, podía sentir la rabia de décadas, pero la rabia pesa, y Elena ya no cargaba cosas pesadas. Salió de detrás de la mesa. La Elena Vance de hace 5 años habría llamado a seguridad. La Elena de hoy, la mujer de la arena, abrió los brazos, abrazó a su madre, sintió los huesos frágiles de la mujer que le dio la vida y el trauma. Te perdono, mamá, susurró al oído de la anciana. Te perdono porque yo también he estado rota. Te perdono porque ya no necesito que seas perfecta para yo estar bien. Su madre rompió a llorar en sus brazos. Fue el cierre de un círculo de dolor generacional. Elena sabía que no serían mejores amigas. Había demasiado daño. Pero la guerra había terminado. La herida estaba limpia. Esa noche, Elena regresó a su casa en Brooklyn. Era una casa adosada, llena de libros, plantas y luz. Lila y Marcus estaban en la cocina, preparando la cena. El olor a ajo y risas llenaba el aire. Elena fue a su estudio. En la estantería, en un lugar de honor, estaba el tarro de las canicas. Ya no tenía 3 canicas. Estaba lleno hasta el borde. Canicas de todos los colores. Cada canica era una conversación difícil, un límite establecido, un momento de pedir ayuda, un momento de decir te quiero sin garantías. Elena tomó una canica nueva de su bolsillo, la que representaba el abrazo con su madre. La dejó caer en el tarro. El tarro estaba tan lleno que tuvo que apretar para que entrara. Sonó el timbre. Era David, el periodista del New York Times que había desencadenado su caída con aquella pregunta en la rueda de prensa. Ahora eran amigos.
Elena, te hago una última pregunta para el perfil, dijo David. Si pudieras volver a ese momento en el escenario, cuando temblaste, cuando todos te vieron caer, ¿cambiarías algo? ¿Te gustaría haber sido capaz de mantener la máscara un día más? Elena miró por la ventana hacia el jardín, donde Marcus y Laila estaban poniendo la mesa bajo las luces de verbena. Pensó en la perfección. Pensó en el control. Pensó en la soledad del ático. No, dijo Elena, mirando a David a los ojos. No cambiaría ni un segundo de ese pánico. ¿Por qué? Porque ese temblor fue la primera cosa verdadera que hice en 20 años. Ese temblor fue mi alma rompiendo el hormigón para salir a respirar. Elena sonrió. Una sonrisa que llegaba a sus ojos, creando arrugas hermosas y honestas. La gente piensa que la vulnerabilidad es el precio que pagamos por el amor. Se equivocan. La vulnerabilidad es el amor. No puedes tener lo uno sin lo otro. Me rompí, David. Sí. Pero resulta que estamos hechos a imagen de las estrellas. Tenemos que colapsar para poder brillar de verdad. David apagó la grabadora. Es un buen final, dijo. No es un final, corrigió Elena, levantándose para ir a cenar con su familia elegida. Es solo el principio. Mañana tengo una reunión difícil. Voy a decirle a un cliente que no puedo ayudarlo porque su producto no es ético. Voy a perder dinero. Voy a sentir miedo. Voy a entrar en la arena otra vez. ¿Y qué vas a llevar puesto?, bromeó David. Elena se miró a sí misma. Llevaba vaqueros y una camiseta. Nada, dijo. Voy a ir sin armadura. Es mucho más ligero. Y, curiosamente, mucho más seguro. Elena Vance, la mujer que una vez vivió en una fortaleza de cristal, ahora vivía a cielo abierto. Y aunque a veces llovía, y a veces hacía frío, nunca, jamás, volvería a encerrarse. Porque había descubierto el secreto final, la verdad última que Brené Brown había intentado enseñarle en aquel refugio de montaña. Somos imperfectos. Estamos cableados para la lucha. Pero somos dignos de amor y pertenencia. Y eso, simplemente eso, era suficiente. La distinción entre encajar y pertenecer que Elena presentó en el auditorio es quizás la contribución más profunda de toda la investigación de Brown. Encajar, fitting in, es la práctica de evaluar una situación y convertirse en lo que crees que esa situación requiere. Es una habilidad de supervivencia eficiente en entornos hostiles. Elena la había desarrollado hasta convertirla en un arte. Podía entrar en cualquier sala y en minutos identificar qué versión de sí misma la haría más aceptable para ese grupo específico. Era un superpoder. Era también una trampa, porque la aceptación que conseguía con ese superpoder no era aceptación de ella. Era aceptación de la versión de ella que el grupo necesitaba. Pertenecer es fundamentalmente diferente. No requiere transformación ni adaptación. Requiere algo más difícil. Presentarse tal como uno es y confiar en que eso es suficiente para la conexión. Brown hace una distinción que Elena encontró devastadoramente precisa. El mayor obstáculo para el sentido de pertenencia es encajar. Porque cuando encajas, sacrificas exactamente lo que hace posible la pertenencia genuina. Tu autenticidad. Elena había encajado en todos los salones de Manhattan, y en ninguno había pertenecido. Laila y Marcus, encontrados en el retiro precisamente en el momento de mayor ruptura, eran las primeras personas con las que Elena había pertenecido, no a pesar de sus fracturas, a causa de ellas. El reencuentro con su madre en la fila de firmas fue el momento que más trabajo costó procesar en la terapia posterior al retiro. No porque fuera dramático, sino porque era infinitamente más complicado que el drama. La narrativa simple habría sido: madre cruel, hija herida, reconciliación emotiva. La realidad que Brown describe en su trabajo sobre la vergüenza intergeneracional es más matizada y más difícil de sostener. La madre de Elena no era un monstruo, era una persona que había sufrido, que había fallado en las maneras que su propio dolor le había permitido fallar, y que cargaba con el peso de ese fracaso durante décadas. El perdón que Elena extendió no fue la anulación del daño, fue la decisión de no cargar más con la historia de ese daño como su identidad principal. Brown describe el perdón no como una excusa o una absolución, sino como un acto de autocompasión radical. Cuando no perdonamos, la persona que más seguimos castigando somos nosotros mismos. Seguimos viviendo en la historia de lo que nos hicieron, lo que significa que seguimos dándole a la persona que nos hirió el poder de definir nuestra experiencia presente.
Elena había construido toda su carrera, toda su armadura, toda su identidad sobre la frase de su madre. Al perdonarla, no estaba diciendo que lo que dijo había estado bien. Estaba diciendo que ya no necesitaba esa frase para saber quién era. Tenía suficientes canicas propias para no necesitar la historia de la niña a quien le dijeron que olía a barato. La pregunta de David sobre si cambiaría el momento del temblor apuntaba a algo que Elena había tardado 5 años en poder responder con honestidad completa. Durante el primer año después del juicio, la respuesta habría sido sí, sin duda. En el segundo año, habría sido no, pero con el tono de quien intenta convencerse. En el quinto, era simplemente no, con la ligereza de alguien que ya no necesita la pregunta para saber la respuesta, porque el temblor no había sido el inicio del colapso de su vida, había sido el inicio del fin de su armadura, y la armadura que parecía una fortaleza, era en realidad lo que había hecho imposible todo lo que importaba, la conexión, el amor, la pertenencia, el sentido. Brené Brown concluye su investigación con una observación que suena simple y contiene décadas de datos. La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la innovación, la creatividad y el cambio. Las personas y organizaciones que más temen la vulnerabilidad son también las más rígidas, las más lentas para adaptarse, las más propensas a colapsar cuando el entorno cambia. Elena Vance fue el ejemplo más dramático posible de esta verdad. Construyó la armadura más sofisticada del mercado de las relaciones públicas, y fue precisamente esa armadura la que la dejó sin recursos cuando el entorno cambió y la pregunta que Miller hizo la encontró sin respuesta auténtica. La vulnerabilidad no fue lo que la destruyó, la armadura fue lo que la hizo destruible. El tarro de canicas lleno hasta el borde en la estantería de la casa en Brooklyn no era una metáfora, era un registro, era la evidencia acumulada de que Elena Vance había elegido, repetidamente y en contextos que lo hacían difícil, la conexión sobre la protección, la verdad sobre la conveniencia, el riesgo sobre la seguridad fabricada. No era perfecta. Seguiría fallando. Seguiría teniendo días donde la editora gritaba con fuerza y el impulso de volver a la armadura era casi físico. Pero ahora tenía algo que no había tenido nunca: la práctica. La práctica de presentarse de todas formas. La práctica de decir tengo miedo en lugar de no tengo miedo. La práctica de elegir, día a día, la valentía sobre la invulnerabilidad. Eso era lo que Brown llamaba el don de la imperfección. Y Elena, al final, lo había recibido. La conferencia de liderazgo valiente donde Elena habló 5 años después del colapso no fue el único ni el más importante de los escenarios donde practicó la valentía radical que Brown describe. Fue el más visible. Pero los más importantes habían sido los cotidianos, los invisibles. La conversación con una cliente donde admitió que no sabía la respuesta en lugar de inventarla. El email a un socio potencial donde declinó una colaboración lucrativa porque contradecía sus valores sin dar más explicaciones que esa. La tarde en que llamó a una amiga de la infancia de Ohio a quien no había contactado en 15 años porque la conectaba con la Ellie que había tratado de borrar. Cada una de esas acciones había requerido el mismo tipo de valentía que el discurso en el auditorio. La diferencia era que en el auditorio había 3,000 personas mirando. En los otros momentos, solo estaba ella. Y la valentía que nadie ve es la que más pesa en el tarro. Brown concluye su investigación con algo que Elena citó textualmente en el último capítulo de su libro. No existe una sola persona valiente que no haya conocido la derrota, el dolor, la pérdida y la duda. Esas experiencias no hacen a la gente menos valiente, las hacen más valientes, porque la valentía que se ha probado en la derrota es de un tipo diferente a la valentía que solo ha conocido la victoria. Elena Vance era la demostración viva de este argumento. Su autoridad en el auditorio no venía de sus años de éxito en Vance y Partners. Venía de haber perdido todo lo que Vance y Partners representaba y haber descubierto que seguía siendo ella. Eso era lo que la gente en el auditorio sentía cuando la escuchaba. No estaban escuchando a una experta. Estaban escuchando a alguien que había estado en el suelo. El abrazo con su madre fue el acto de valentía más silencioso y más costoso de todos. No tuvo audiencia. No generará ningún titular. No aparecerá en el libro porque Elena decidió que era demasiado personal para compartir públicamente, una decisión que en sí misma representaba una sofisticación que el retiro había iniciado. Entender que la vulnerabilidad auténtica no es exhibicionismo.
Es compartir lo que es apropiado, compartir con la persona apropiada, en el momento apropiado. Con su madre, cerró un ciclo que había comenzado cuando tenía 8 años y había llevado durante más de 30. No fue una reconciliación perfecta ni un perdón total. Fue algo más realista y más valioso, el reconocimiento mutuo de dos personas que se habían hecho daño y que habían sobrevivido de todas formas. La última imagen del auditorio, Elena abriendo los brazos hacia la sala diciéndoles: quítense la armadura, su piel es suficiente, ustedes son suficientes. Tenía un eco que solo quien conocía la historia completa podía apreciar plenamente. Era la misma frase que nadie le había dicho a Ellie cuando tenía 8 años y más la necesitaba. Era la frase que Sara le había dicho en el santuario de una manera que su armadura había dejado entrar apenas. Era la frase que Elena había tardado 5 años de trabajo real, de pérdidas reales, de victorias pequeñas e invisibles, en poder decirse a sí misma y creérsela. Y ahora se la estaba dando a 3.000 personas que también la necesitaban, y que, como ella, no habían tenido a nadie que se las dijera cuando más importaba. Ese era el legado de la valentía radical, no el libro, no la conferencia, sino la posibilidad de que alguien en esa sala decidiera, quizás esa misma noche, quizás 10 años después, quizás en el momento en que más lo necesitara, presentarse tal como era, sin armadura, sin perfección, simplemente vivo. Valentía radical, una narrativa basada en el don de la imperfección y Daré Tolid, de Brené Brown.